eres, Jehová. Alabado sea tu nombre, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Tú eres el Dios de todas las maravillas. Buenas noches, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Estamos aquí una vez más en conversación con ustedes para traerle palabra de Jehová en su programa Palabra Viva de Morador Temporal. Esta noche vamos a hablar un poquito de la reconciliación. Estuvimos hablando un poco de eso hace un par de días, cuando hablábamos de la santificación. Y sin embargo hay razones por las que debemos conversar de este tema, porque es un tema bastante amplio, bastante profundo, el cual tiene mucho que decir y mucho que enseñar, porque hay tantos hermanos que son de Dios, que le pertenecen a Cristo Jesús, que han sido lavados por la sangre de Cristo Jesús y no entienden el significado de la salvación. Yo quiero leerles un par de pasajes, pero antes de entrar en esto, me interesa conversar un poco acerca de lo que estuvimos conversando unos cuantos días atrás, sobre los acontecimientos que están sucediendo en el Parque Nacional de Yellowstone. En el día de ayer fue publicado otro video en el que muchos otros animales están corriendo de este parque. Yo no sé lo que está sucediendo allí, yo no sé si es cierto o no que el parque está a punto de estallar. Siempre hay muchas conjeturas y muchas opiniones y muchas ideas. En el parque de Yellowstone siempre han habido tremores, pequeños temblores. Sin embargo, en los últimos tiempos esos temblores se han hecho más grandes. Y han habido emisiones de gases que no son nada normales. Han habido una serie de evidencias de una actividad que no es regular en este parque. Como ustedes saben, como les habíamos explicado, en este parque existe la caldera. Una caldera es un vacío lleno de lava debajo de la tierra, donde la lava ardiente está allí fluyendo continuamente. Y no todos esos lugares donde existen estas calderas se convierten necesariamente en volcanes. Pero para que haya un volcán tiene que haber una caldera a una altura que no es muy profunda de la superficie de la tierra, y tienen que haber fisuras que permitan que esa lava suba, porque esa lava está allí flotando, pues se pone bajo presión y eventualmente tiende a expandirse y a buscar una salida. Así es como se desarrollan los huracanes, los volcanes. Pero en este caso particular estamos hablando de lo que los científicos llaman uno de los pocos supervolcanes que existen en el mundo, y de hecho se ha descubierto que esta caldera es mucho más grande de lo que recientemente se había calculado. Se dice que es aproximadamente un 20 a 25% más grande de lo que se había calculado previamente. Y los expertos en la materia dicen que si este volcán llegara a eruptar, pues las consecuencias serían desastrosas para todo Norteamérica, Canadá y Estados Unidos. Especialmente dependiendo de en qué dirección se muevan los vientos cuando esto suceda, porque aunque los gases y las cenizas que flotarían de allí tienden a subir algunas veces,
miles de kilómetros en el aire y expandirse sobre toda la atmósfera, especialmente si es un huracán de esta magnitud, pues las consecuencias no serían nada bonitas. Por lo cual oramos a Dios para que esto no sea cosa de mayores consecuencias. Sin embargo, como estamos en los últimos tiempos y sabemos lo que nos dice la palabra a este respecto, pues en estos tiempos estamos siempre observando, siempre escudriñando, siempre mirando con cuidado todas las noticias que nos llegan. Y no ponemos nada en duda, porque sabemos que en los últimos tiempos la palabra nos enseña que Dios va a destruir el mundo con fuego. No sabemos cómo ese fuego va a llegar. Muchos dicen que es por la causa de explosiones nucleares a través de una guerra nuclear. Otros dicen que es por meteoritos que van a caer y van a aniquilar a todo el mundo. Muchas teorías. Yo les sigo insistiendo, como siempre les he dicho, que lo que tenemos que hacer es continuar mirando las señales y estar preparados. Es lo más importante. Y no me canso de insistir en esto porque tendemos a olvidar la importancia de estar listos. Igualmente, hermanos, hemos estado también observando el asunto de este avión que desapareció el día 8 de marzo, el MH370, un Boeing 777 que estaba estaba ocupado por 239 personas, incluyendo pasajeros y tripulación, y este avión desapareció. Todas las teorías que existen hoy en día a este respecto son extraordinarias, pero aún no aparece ninguna señal por ningún lado de dónde este avión fue a parar. En los últimos días vimos como los chinos y también los australianos dicen haber escuchado un sonido que parecía ser la señal que emite la caja negra del avión, en la misma frecuencia, etcétera. E inmediatamente se enviaron equipos, barcos, equipos de sonar para determinar si este era el caso. Pero el sonido no se ha vuelto a escuchar, y aunque están buscando en el mismo lugar donde este sonido fue emitido, pues allí no se ve nada. Y sigue el misterio. Yo no creo en misterios, excepto el grandioso misterio de la revelación que Dios nos da acerca de Cristo en nosotros. Eso sí es importante para mí, hermanos, y también para ustedes, estoy seguro. Todos los demás misterios son misterios que son posibles resolver de una manera u otra. Las teorías que existen respecto a este avión son tantas que no vale la pena enumerarlas. Pero solo para entretenimiento podemos decir que muchos dicen que el avión fue secuestrado, otros que los marcianos vinieron y se lo llevaron, otros que hay un complot de los gobiernos, y bueno, van por aquí, van por allá y van por todos lados. Yo les recomiendo a ustedes solamente observar, callar y meditar en todo esto, porque entendemos que el corazón del hombre es desesperadamente maligno, así dice su palabra. Que el corazón del hombre es desesperadamente maligno, y que es capaz de todas las cosas, que no existe nadie bueno, que todos somos corruptos, que todos estamos perdidos, que todos somos pecadores y nos quedamos cortos de la gloria de Dios, y solamente la gracia de Dios ha permitido que a través de la sangre de Cristo de Jesús algunos sean salvos. Y todos sabemos lo que dice la palabra de Jehová a este respecto. En otras noticias seguimos viendo como los ucranianos están haciendo revueltas en otra parte, los prorrusos están haciendo revueltas en otra parte de Ucrania, y existe un estado de unrest, como se dice, un estado de inquietud en esta zona,
varios han tomado los edificios gubernamentales en esta población y han declarado el lugar un lugar, ¿cómo le llaman ellos? Libre, independiente de Ucrania. Están buscando que los rusos vengan y se metan. Muchos dicen que los rusos han estado creando este tipo de conflictos, han estado penetrando en Ucrania y creando este tipo de problemas para tener excusas para invadir el país. Con los fines que están tratando de hacer esto, yo no lo quiero comentar, porque la verdad es que no sabemos lo que es, pero sabemos que no puede ser nada bueno. Mientras tanto, los ucranianos siguen preocupados, siguen afanados, y nosotros solamente les pedimos a ustedes orar por este pueblo, orar para que Dios intervenga y para que sea su voluntad la que predomine en cualquier situación que se desarrolle en este lugar. Pero yéndonos a la palabra de Dios, vamos a mirar, hermanos, tenemos dos partes que debemos estar buscando. A ver si encuentro mis lentes por acá para poder ver. Acá están. Hoy tenemos un tipo nuevo. Acá tenemos otro. Vamos a utilizar este que hemos estado usando todas las noches. Y primero nos vamos a ir a la segunda de Corintios capítulo 5 y después a Romanos 5. Romanos 5 lo tenemos por acá. Y a ver, ¿dónde está mi información? Alabado sea el nombre de Jehová. Bendito y santo eres, Señor. Ok. Esto está malo. Aquí hemos hecho algo bien, perfectamente. Acá está. Vamos a ver. Primero en la segunda de Corintios, capítulo 5, hermanos. Alabado sea el nombre de Jehová. Y vemos aquí, comenzando en el versículo 11. Oigan bien esto, porque esto es, hermanos, palabra de revelación, palabra que trae vida al hombre de Dios. Porque entender esto, entender lo que esto significa, nos aclara lo que Dios, por su amor a nosotros, ha hecho para traernos a Él, para llenarnos de su gloria en Cristo Jesús en un futuro cercano. El versículo 11 de este capítulo nos dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también les sea a vuestras conciencias. Porque como decía antes, somos desesperadamente malignos. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Y dice aquí: si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y Él por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para Él que murió y resucitó por ellos. Ustedes conocen, hermanos, la historia de Israel. Hemos hablado en otras ocasiones a este respecto. Hemos hablado acerca del Día de Dar Gracia, del Passover, que celebran los judíos. Y esto está relacionado con la historia del Éxodo.
del tiempo en que los judíos se pasaron en Israel, en Egipto, 430 años de esclavitud. Si aquellos que conocen la palabra saben cómo Jacob tuvo 12 hijos, y uno de ellos, José, fue traicionado por sus hermanos, por algunos de sus hermanos, y vendido como esclavo a unos mercaderes, a los cuales lo terminaron llevando a Egipto y vendiéndoselo a uno de los ministros egipcios, un señor llamado Potifar. Este señor utilizó a José en varias tareas del hogar, y como Dios estaba con José, a través de él Potifar fue bendecido de muchas maneras, a tal punto que José terminó siendo quien dirigía todas las cosas de la casa de Potifar. Pero, como siempre, el plan de Dios no era ese, por lo cual utilizó a la esposa de Potifar para que José terminara en prisión. Y allí en prisión conoció al panadero y al que le preparaba el vino, al rey de Egipto, al faraón de Egipto, al cual José le tradujo, le tradujo un sueño específico que cada uno tuvo, y este sueño fue una revelación que permitió identificar lo que le iba a pasar a cada uno de estos. En su momento específico, el rey de Israel, el faraón de Egipto, tuvo asimismo un sueño, el cual nadie, ninguno de sus brujos, ninguno de sus magos, ninguno de sus sacerdotes pudo traducir. Por fin este hombre, que era el cupbearer, como le dicen en inglés, en español no estoy seguro cómo se traduce, pero es el que le hacía y le probaba el vino al faraón, por fin le reveló acerca de José, y él fue llamado, y así José le dio la traducción al faraón de Egipto de lo que iba a suceder. Por lo cual el faraón, no viendo quién otro podía hacer algo para tratar de que su pueblo pudiera sobrellevar esta crisis que estaba a punto de venir, un tiempo de sequía y un tiempo de una hambruna que iba a durar 7 años, pues le dio el cargo a José de trabajar en preparar las cosas para que esto fuera evitado, y así José terminó siendo el primer ministro de Egipto, para la gloria de Dios. A través de esto, los hijos de Israel, los hijos de Jacob y todas sus familias terminaron junto con Jacob yendo a vivir a Israel eventualmente, y allí, mientras José estuvo vivo, vivieron una vida cómoda. Pero eventualmente llegó un faraón que no conocía nada acerca de José, y los israelitas para estos tiempos se habían multiplicado grandemente, por lo cual tomaron a estos hombres y los comenzaron a utilizar como esclavos para sus construcciones de sus pirámides y sus esfinges y todas estas cosas. En estos momentos fue cuando Moisés nació. Moisés, todos los que conocen la historia de Moisés así brevemente saben que fue tirado en una canasta en el río Nilo, porque el faraón había ordenado matar a todos los niños recién nacidos israelitas, y para poder salvarlo la madre lo puso en una canasta después de tenerlo escondido por un tiempo, y José fue encontrado por la hija de faraón, quien lo crió como si fuera hijo suyo, de modo que Moisés terminó siendo como un príncipe de Egipto por una gran parte de su vida, por los primeros 40 años de su vida.
Pero habiéndole sido revelado lo que pasó con Israel y habiendo entendido que él era israelita y por fin comprendiendo su posición, él terminó tratando de defender a unos esclavos, matando a uno de las personas que atendían a estos esclavos, que estaba abusando a uno de ellos, y tuvo que correr, tuvo que irse de Egipto y terminó en el desierto trabajando como ovejero, como pastor por un tiempo. Ustedes pueden encontrar todo esto en la historia del Éxodo. Allí, después de otros 40 años de estar viviendo allí, de haberse casado con la hija del hombre que los recibió, Zipora, y tuvo tener un par de hijos, pues Moisés recibió la revelación de Dios a través de aquel burning bush, el arbusto que se quemaba, pero no estaba en fuego, pero no se quemaba. Y allí Dios le habló a Josué, le dijo: quítate los zapatos porque esta tierra es santa, y allí le dio instrucciones específicas de ir a rescatar al pueblo de Israel que estaba gritándole a Dios. Después de Dios tuvo que utilizar a Aarón, uno de los hermanos de José en Egipto, de Moisés, porque Moisés sencillamente tenía miedo, porque Moisés no creía que él era capaz de hacer esto, porque no tenía confianza en poder hacerlo por sí mismo. Y Dios, para poder utilizarlo, llamó a Aarón y se juntaron en el desierto, y de allí fueron, y sabemos de las plagas de Egipto, las cuales culminaron en la última plaga, que fue la que acabó con todos los primogénitos de Egipto. Y esta fue la fecha en la que Dios le dio instrucciones a través de Moisés a todos los israelitas que marcaran sus puertas con la sangre de un cordero, que comieran su carne que comieran su carne crudamente, así, la carne cocinada, que se la comieran con las manos, y que se metieran en su casa y se encerraran con las puertas marcadas, porque el ángel de la muerte iba a pasar y iba a destruir a todos los primogénitos en esa tierra. Pero como las puertas de los israelitas estaban marcadas, el ángel de la muerte no entró en sus casas. Y al día siguiente, cuando esta catástrofe tuvo lugar, pues el faraón de Israel por fin le dejó que Moisés y toda la tribu de Israel saliera de Egipto, supuestamente a celebrar y adorar a Dios. En realidad se iban hacia la tierra prometida, y allí sabemos lo que pasó con la historia acerca del Mar Rojo, de cómo Dios a través de Moisés hizo el milagro de abrir el Mar Rojo, y los israelitas cruzaron por tierra seca, y cuando los egipcios trataron de seguirlo, el agua se volvió a su lugar y todos se ahogaron. Todas estas cosas se pueden ver en el libro de Éxodo. Pero esta celebración del Passover trajo consigo, cuando ellos estaban en el desierto, una promesa específica que Dios le hizo a Moisés. Y con esta promesa vinieron los mandamientos, los cuales Dios les dio para el pueblo de Israel, y un procedimiento para que puedan limpios de sus pecados todos los años, a través de la sangre derramada de un cordero puro, sin mancha. Ellos traían este animal todos los años y lo degollaban, y la sangre la derramaban, y entonces sus pecados lo depositaban en otro cordero, que lo mandaban al desierto con todos los pecados, y este cordero la sangre era derramada en el mercy seat, en el propiciatorio del arca, y allí esta persona quedaba limpio de pecados, de los pecados que había cometido hasta ese momento.
El año siguiente tenía que regresar y así el sacerdote tenía que hacer lo mismo todos los años por él y por todos los israelitas para que se mantuvieran limpios. Esto, por cierto, eventualmente se corrompió a tal modo que los hijos de Israel no trataban esto más con respeto. Llegó un momento en la palabra de Dios, dice que a Dios le asqueaban los sacrificios. Tus sacrificios y tus holocaustos me asquean. Son como un odor desagradable a mi nariz. Pero todo esto Dios lo hizo con el plan específico, predeterminado, de traer a su Hijo Jesús para que fuese el último cordero inmolado, para que fuese el último cordero de sacrificio, para que fuese su sangre la última en ser derramada, porque, como dice en el libro de los Hebreos, la sangre pura de Jesucristo, que después de ser sacrificado, fue presentada en un tabernáculo perfecto en el cielo, del cual el tabernáculo de la tierra no era más que una copia. Y esa sangre de Jesucristo presentada ante Dios trajo así la reconciliación del hombre con Dios, la paz entre Dios y el hombre, donde toda la justicia de Dios era satisfecha a través de este sacrificio, no una vez al año como se hacía con un cordero, con un animal cuya sangre era derramada, no una vez al año como el sacerdote tenía que hacer y entrar al lugar santísimo para hacer esto, sino con la sangre preciosa de el Cordero de Dios. Ustedes recuerdan en el libro de Juan, el capítulo 1, como Juan el Bautista le apunta a Jesucristo y dice, ahí va el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, porque Él fue el último cordero. Si ustedes han estudiado la palabra de Dios y recuerdan cómo se celebraban este Passover todos los años, en una fecha específica, la muerte de Jesucristo sucedió exactamente en esta fecha, como una manera de autenticar la veracidad de la realidad del sacrificio de Jesucristo como el Cordero de Dios. En el día que los corderos eran sacrificados, Jesucristo fue sacrificado. En la noche anterior al Passover, en esa noche, todo el mundo se recogía. En esa noche, la sangre era derramada, la sangre era depositada en el propiciatorio, y todo el mundo se recoge a comer de esa carne. Por eso Jesús nos dice en el capítulo 6 del libro de Juan, aquel que come mi carne y bebe mi sangre, tendrá la vida eterna. Él está diciendo esto de una manera simbólica, y por eso hoy todas las iglesias cristianas celebran lo que le llaman la Santa Cena. La misma Santa Cena que tuvo Jesús con sus discípulos en la noche antes de su muerte, en la noche en que iba a ser sacrificado. Allí Él tomó el pan y lo rompió y les dijo, comed, este es mi cuerpo, que es roto por los pecados del mundo. Y allí tomó la copa de vino, la derramó y tomó de ella y le dijo, tomad, esta es mi sangre, la que es derramada para la salvación de los hombres. Y así ellos hicieron este simbólico comer de su carne y beber de su sangre. Y este acto simbólico, Jesús les dijo, hagan esto
como recuerdo de el sacrificio todo el tiempo hasta mi retorno. Por eso todas las iglesias de hoy en día, las iglesias cristianas, hacen esta celebración. Muchas una vez al mes, muchas todas las semanas, muchas cada 3 meses, cada 6 meses, pero todas lo celebran. Hay algunas iglesias que tienen doctrinas un poco complicadas que no hacen esto, pero es algo que nosotros lo hacemos como un mandamiento de Jesucristo. Hacer esto en recuerdo mío, dijo él, para recordarnos del sacrificio de Jesús en la cruz, porque ese sacrificio, hermanos, de la misma manera que Dios le perdonaba los pecados a los israelitas cada vez que hacían una vez al año este sacrificio, Él por una última vez, cuando Jesús fue y presentó su sangre ante Dios en el lugar santísimo del cielo, en el tabernáculo real del cielo, allí Dios lo recibió. Y después de haberlo recibido, Él se sentó a la diestra del Padre. Y el hombre fue reconciliado con Dios por una vez y para siempre, para que nunca más hubiese necesidad del hombre utilizar intermediarios para llegar a Él. Aleluya. 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 Mama, answer it. Perdonen, hermanos, es una llamada que nos está llegando desde Guatemala. Parece que Dios nos está hablando, porque he estado tratando pensando en llamar a este hombre tantas veces, y ahora él me llama a mí. Bendito santo sea el nombre de Jehová. Pero lo importante de esto, hermanos, es aquí en el libro de Corintios, como ustedes han escuchado, la palabra de Dios en todos los evangelios nos habla de todo esto que les he conversado. El libro de los Hebreos nos da detalles bastante específicos de cómo todo esto sucede. Pero aquí en la segunda de Corintios nos dice cosas específicas. Nos dice cosas específicas acerca de cómo esto sucede. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Yo le voy a leer esto de nuevo, hermanos, porque esto es demasiado importante. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esto nos está diciendo primero que como ustedes saben, en el capítulo 3 del libro de Juan, cuando Jesús está hablando con Nicodemos, le dice que nosotros tenemos todos que nacer de nuevo del Espíritu. Y allí le explica cómo estas cosas suceden. Ustedes lo pueden buscar, como le dije, en el capítulo 3 del libro de Juan. Pues esto es lo que aquí nos está diciendo el libro de Corintios. El que está en Cristo es nueva criatura, porque cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, nuestro viejo hombre muere. Nuestro viejo hombre muere. Y somos nacidos de nuevo en el Espíritu, no en la carne. Y este Espíritu viene a vivir, el Espíritu de Dios viene a vivir en nosotros para guiarnos, para dirigirnos. Pero como somos recién nacidos espiritualmente, Dios nos trata a nosotros como bebés por un tiempo, hasta que aprendemos a caminar en su palabra. Por eso, todos aquellos que no conocen a Cristo y los reciben por primera vez,
tienen la hermosura de su presencia de manera amplia. Y muchas cosas extraordinarias les van a ser reveladas en los principios, las cuales no pueden ver a menos que estén totalmente en comunión con Él cuando ya están madurando. Porque cuando usted ya tiene el entendimiento de los evangelios, cuando usted tiene la madurez del evangelio y usted no camina en obediencia, Dios no puede darle completamente a usted su favor. Pero si usted se mantiene puro, limpio, sin mancha, no estoy diciendo sin pecado, porque todos somos pecadores y nos quedamos cortos de la gloria de Dios. Pero el hombre que es de Dios no peca a propósito, no peca intencionalmente. Y el proceso de la santificación a través del cual el hombre es puesto a través del tiempo, le permite irse limpiando poco a poco de todas las cosas oscuras que aún le quedan desde el momento en que tiene su encuentro primero con Cristo, desde el momento en que la rectitud de Cristo, la justicia de Dios le es aplicada a este hombre a través de la sangre del Cordero. O sea que cuando el hombre va en crecimiento, la mujer va en crecimiento, va acercándose a Dios, aprendiendo de su palabra en oración, en comunión con Dios, Dios está acercándose a él aún más. Y le da muchas más revelaciones, le da mucha más visión, le da mucha más claridad mental, le da mucho más enseñanza. Cuando yo le digo a ustedes que los impíos no pueden entender la Biblia, yo no les estoy diciendo que no pueden entender lo que dice, sino que no pueden ver las revelaciones de Dios en la Biblia. Porque dice la palabra de Dios, si ustedes leen el capítulo 9 del libro de Juan, van a ver, como dice allí claramente, que Dios no responde las oraciones de los impíos. Alabado sea el nombre de Jehová. Permítame un segundito. ¿Aló? Sí. Sí, aló. Ven. Amada, Anto, Dios le bendiga. Muy bien, amada. ¿Le puedo llamar en unos 15 minutos más o menos? No, yo la llamo a usted a este número en 15 minutos. Yo la llamo, ¿ok? Manténgalo abierto. Bueno, Dios le bendiga. Perdónenme, hermanos, pero esta llamada es importante. Esto es una familia pastoral de Guatemala, las cuales yo amo mucho, y de las cuales he estado pensando, he estado orando por ellos mucho en estos días, y he estado pensando llamarles, pero por alguna razón no lo había hecho, y ahora ellos me llaman a mí. Yo tenía unos 6 meses que no hablaba con ellos, y por esto pues tenía que tomar esa llamada. Bendito sea el nombre de Jehová. Pues como les iba diciendo, hermanos, esta reconciliación es permanente. Cuando usted está en Cristo, usted es nueva criatura. Y cuando usted recibe esta bendición, usted ya no tiene más que preocuparse de si usted es salvo o no. Muchos viven preocupados acerca de su salvación, porque no entienden cómo es que estas cosas funcionan. Pero esta revelación que Dios nos da aquí a través de sus palabras nos está diciendo que nosotros no tenemos más que preocuparnos por si estamos salvos o no. Solamente tenemos que preocuparnos en seguir a Cristo Jesús en obediencia, en fe, y mantenernos firmes en su palabra. Y Dios se encargará de hacer todo lo demás. Todo lo demás, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. 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 Si vemos en el versículo 10 del libro de los Romanos, en el capítulo 5, nos dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,
mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esto nos da la seguridad de la salvación, nos da la garantía, como dice aquí mismo en el libro de los Filipenses y en el libro en el mismo libro de los Romanos también nos dice que Dios nos da el Espíritu Santo como una garantía de que le pertenecemos a Él. Él pone un sello en nosotros. Imagínense ustedes como cuando usted va a una tienda y compra algo, pero usted no lo puede cargar porque es por cualquier razón y le dice, aguántamelo aquí, yo regreso a buscarlo. Pero ya eso es suyo, ya usted pagó por eso. Y cuando usted quiera, usted va y lo recoge y se lo lleva porque le pertenece a usted. Este sello que Dios pone en nosotros, esta garantía que Dios pone en nosotros, es por la compra que Él hizo de nosotros con la sangre del Cordero de Dios. De modo que nadie puede robarnos el derecho de irnos con Dios en el día de Cristo o en el día en que Dios decida que ya no vamos a estar más aquí en la tierra. Fíjese, si nos vamos al mismo capítulo 8 del libro de los Romanos, hermanos, para que ustedes entiendan un poco más acerca de esa garantía. Mira lo que dice aquí. Sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. Pero si continuamos leyendo, hermano, en el versículo 35 dice, vamos a leer un poco antes. Fíjese, no vamos a continuar con el 31. ¿Qué pues diremos de esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Absolutamente nadie. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, Él es quien también resucitó, Él que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y continúa diciendo, hermano, para concluir, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya. Que se llama, hermanos, que pueden decirnos más esta palabra acerca de nuestros derechos hereditarios en las manos de Dios, de nuestro hogar que está en los cielos, del poder de Dios que habita en nosotros, de la seguridad que Dios nos da de mantenernos firme en Él por la garantía de su Santo Espíritu y por la seguridad de la vida eterna que Él nos ha dado, aleluya. Hermanos, si tú estás en Cristo, tú eres nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron, todas las cosas son nuevas para ti.
La vida pasada ya está muerta, tú la puedes echar a un lado. Las cosas antiguas están muertas y tú no tienes que mirarlas más. Las cosas que tú hiciste en el pasado han sido ya pagadas con la sangre de Cristo Jesús. Tus pecados viejos ya no existen en ti, tú los recuerdas y no es malo recordarlos para mantenernos con la memoria clara de las cosas, de la manera en la que debemos caminar, pero no para sentirnos culpables, ni para sentirnos dudosos, ni para sentirnos vacilantes con respecto a nuestra salvación, porque nuestra salvación es garantizada, aleluya, porque hemos sido reconciliados con Dios a través de la sangre de Cristo Jesús. Alabado sea su nombre, bendito y santo eres, Señor. Gracias, Señor, por estas palabras. Gracias por esta bendición. Gracias, Señor, por traer, Señor, palabras de crecimiento a tu pueblo. Abre los ojos a aquellos que aún no te conocen, Señor, para que encuentren el camino a ti y sean bendecidos, sean santificados y sean salvos. Y a aquellos que te conocen, ábreles también sus corazones para que reciban estas palabras y se mantengan firme en la seguridad de tu presencia y de tu poder en sus vidas. Gracias por ellos. En el santo y poderoso nombre de Jesús te oramos a ti, Señor. Gracias. Gracias, amados, por estar con nosotros. Gracias por recibir este mensaje y que Dios les bendiga. Estén aquí con nosotros mañana nueva vez por este su programa Palabra Viva de Morador Temporal. Aleluya.